¿Cómo están, chiquillos y chiquillas de primer año medio de la escuela industrial? Les doy un gran saludo y ustedes ya saben que tienen que cuidarse. Bien, comenzamos a ver la segunda clase de la segunda unidad y vamos a ver dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la cultura burguesa y el otro vamos a ver también cómo va a surgir este concepto de nación. Bueno, la clase partimos con el objetivo, como siempre, que es caracterizar la cultura burguesa del siglo XIX y explicar su protagonismo en las principales transformaciones del periodo. Chiquillos y chiquillas, ¿cómo surge la burguesía? La burguesía surge al final de la Edad Media, cuando la gente comienza a viajar del campo a la ciudad y da formación de a poco, ¿cierto?, a estos burgos, a estas ciudades. Y durante la Edad Media, ustedes se van a dar cuenta en esta breve pirámide social que la verdad es que la burguesía no estaba muy arriba. Arriba estaba el rey, más abajo el alto clero, los obispos, la nobleza, la alta nobleza, después la mediana nobleza, la baja nobleza, al igual que el clero bajo y medio, ¿cierto? Y recién, donde dice comerciantes y banqueros, aparecen estos primeros burgueses. Bueno, y más abajo los campesinos y los artesanos, ¿ya? Pero se dan cuenta que la burguesía al comienzo y durante la Edad Media estaba bastante abajo en esta escala social, ¿ya? Bien, veamos estas transformaciones del siglo XIX que estamos estudiando. La burguesía va a encabezar estos grandes cambios y procesos que se van a desarrollar durante el siglo XIX. ¿Como qué cosas? Como revoluciones. Revolución significa cambio. O sea, los burgueses van a provocar grandes cambios en la política, en la economía, en la sociedad de Europa. Expandieron el comercio a escala mundial, lo que nosotros entendemos como comercio mundial. Bueno, ellos lo comenzaron en el siglo XIX. Imagínense lo importante que fue. Hicieron grandes cambios en la sociedad y establecieron esta época bella, ¿cierto? Por todo el dinero, por todas las actividades que ellos hacían, que eran de bastante lujo, para desarrollar su vida diaria. Bien, una característica de la burguesía la tenemos acá. El texto, la idea es que ustedes lo puedan leer, pero yo les voy a resumir un par de cosas importantes. Por ejemplo, esta burguesía se va a convertir en la nueva nobleza del siglo XIX. La burguesía va a manejar todas las fuerzas sociales, posee la riqueza, los instrumentos de trabajo, incluso el crédito, es decir, era dueño de los bancos. De hecho, el gobierno dependía de la burguesía, ¿ya? Y el pueblo vive y muere por ella. En definitiva, es el fin en la señora y la reina de todo el mundo social de aquella época, para que se den cuenta lo importante que fue esta clase social que conocemos como la burguesía, ¿ya? Bien, esta cultura burguesa va a ser muy especial porque ellos estaban en contra de la nobleza, pero ¿qué hacían? La imitaban. Y ahí se dan cuenta esas imágenes, esas fiestas en los palacios, qué sé yo, para demostrar su dinero, su ostentación. Era muy importante para ellos, ¿ya? Bien, la nobleza, que esto es muy simpático, porque la nobleza, ¿qué valoraba? Valoraba el ocio, la flojera. Ellos vivían de sus herencias en las tierras, de lo que cobraban por esas tierras, ¿ya? Porque trabajar para ellos era algo innoble. Miren qué extraño esta situación. Así que eran bastante flojos estos nobles que no trabajaban un peso a nadie y solo vivían de sus rentas de la tierra, ¿ya? Y la característica también importante es que eran homogéneos, es decir, eran todos muy parecidos, muy similares en sus características. A diferencia de la burguesía, y miren qué importante esta característica, porque para ellos el trabajo era una virtud. Ellos pensaban y estaban convencidos que con el trabajo prosperarían y no solamente las personas, sino los países y en general el mundo. Para ellos el esfuerzo individual era la base de la riqueza y, si ustedes se acuerdan de las clases de economía, era fundamental el ahorro y la
acumulación, ¿ya? Para que noten las diferencias entre lo que era la burguesía y la nobleza. Bien, dijimos que la nobleza era homogénea. Bueno, la burguesía era heterogénea, o sea, distinta. Teníamos tres tipos de burguesía. La alta, que eran los más importantes, los más ricos, los que tenían más dinero, eran dueños de las industrias, de los bancos, tenían tierras que le habían comprado a la iglesia y a la misma nobleza, recuerden, y tenían tremendos palacios y vivían con mucha ostentación. Después tenemos una burguesía media, que si bien no ostentan tanta riqueza, pero también le gusta demostrarlos, estamos hablando de todos los profesionales, abogados, profesores, todo lo que es universitario y agricultores acomodados. Y por último, tenemos a la pequeña burguesía, que eran gente un poquito más modesta, pequeños comerciantes, funcionarios públicos, artesanos, militares también, y algunos estaban más cercanos al proletariado, es decir, a la clase trabajadora. ¿Ya? Bien, en cuanto a la economía, cosa que ustedes ya manejan por todas las clases que hemos visto durante este año. Para ello, la base de la economía, ¿cuál era? El capitalismo, es decir, la acumulación de dinero. Y había que expandir el libre comercio, eso era fundamental. El Estado, como ya hemos visto, no debía intervenir en la economía. La labor del Estado era asegurar todas las condiciones para que el comercio fuera lo más libre posible. Y por lo tanto, chiquillos y chiquillas defendían en forma absoluta la propiedad privada. ¿Ya? Bien, ¿qué pasaba en lo político? En lo político, ellos querían modernizar el Estado. Ellos defienden, pero con mucha fuerza, la separación de poderes. Recuerden, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La soberanía popular, que el pueblo es el que elige a sus autoridades, y no como decían los reyes absolutos, que era el pueblo, el Dios, que le entregaba el poder a un rey. Eso se acabó con el liberalismo y con la burguesía. Y por último, libertades individuales. Recuerden todos los derechos que estudiamos en la clase pasada, el derecho a la reunión, derecho a la religión, qué sé yo. Bien, algunas imágenes para que vean cómo vivía esta gente en aquella época, ¿cierto? Los domingos para ellos era fundamental mostrar todas su ropa, su opulencia, sus autos, ¿cierto? Era muy normal en aquella época, ¿ya? Un palacio acá, también imagínense cuánto dinero habrá resultado de la construcción de este palacio, bueno, con todo el dinero que conseguían por sus empresas, por sus negocios, ¿ya? Y una pregunta muy importante. ¿Y la clase trabajadora, chiquillos y chiquillas? ¿Qué pasó con ellos? Lamentablemente, esta es la historia de la humanidad. Siempre una clase que le va muy bien, que gana mucho dinero y tiene todas las cosas que quieren, pero lamentablemente hay otro grupo que el progreso no les llega a ellos. Todos esos lujos, los viajes, fiestas en los palacios, la ropa de moda, todos esos bienes lujosos, todos esos grandes espectáculos fueron la realidad solamente de la clase alta, de la nobleza y gran parte de la burguesía. Lamentablemente, para una gran masa de población, especialmente para los trabajadores, esa época bella, esa bella época donde vivían con tanto ostentación, lamentablemente nunca la dieron. Es una historia que se repite lamentablemente siempre. Bien, ahí ya vimos todo lo que es la burguesía. Después, cuando tengamos clases presenciales, Diego, Gladys y el que habla, esto lo vamos a explicar con más detalle y para que ustedes hagan preguntas. Y lo segundo que vamos a ver es que tiene que ver con la clase anterior. La clase anterior vimos nosotros el liberalismo y cuando surge el liberalismo van a surgir dos conceptos fundamentales. Uno es el concepto de nación. Este concepto se va a difundir a partir de la Revolución Francesa y se refiere al conjunto de ciudadanos o personas que están ligadas entre sí por un contrato social que les va a entregar derechos y deberes. Es decir, bajo este marco de lo que acabo de explicar, va a ser el origen y el propósito del Estado es que cumplan este contrato.
A ver, esto parece como enredado, chiquillos, pero no lo es. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con nosotros actualmente. Nosotros tenemos un contrato social también con el Estado de Chile, pasa que no lo firmamos, pero está ahí. Por ejemplo, los que alguna vez van a manejar, por ejemplo, un auto, no se le ocurra ir pasando las luces rojas. No, pues, porque ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las normas? Que solamente se puede cruzar cuando hay luz verde. Eso es, para que entiendan ustedes, este, este contrato social que existe entre los hombres y el Estado. Nos entrega derechos a participar, por supuesto, a postular a alguna elección, qué sé yo, pero también nos entrega deberes. ¿Mm? Y esos deberes son muy importantes para vivir mejor en sociedad. Bueno, posteriormente este concepto se va a ampliar a dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas, religiosas e incluso históricas. Y ellos solamente piensen en nuestro país, Chile. Chile tiene características comunes, nosotros todos los chilenos, culturales. Por ejemplo, todos hablamos de forma muy parecida. Yo les aseguro que ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo y escuchan a alguien que está hablando y saben de inmediato que es un chileno, porque nuestra forma de hablar es muy característica. Étnica, tiene que ver con la raza, con el color de la piel. Bueno, con el tiempo esto va a ir cambiando, ¿cierto? Por la llegada de inmigrantes. Pero si nosotros estuviéramos en clase hoy día, nos miráramos todos, les aseguro que todos somos muy parecidos. Uno más que otro, pelo negro, ojos café, piel blanca o un poco más moreno, pero no más que eso. Por supuesto que hay siempre matices, hay gente que es mucho más rubia, por ejemplo en el sur de Chile, o gente que es más morena en el norte, qué sé yo, pero bueno, pero generalmente el chileno es así. Lingüística, todos hablamos el idioma español o el castellano. Religión, hasta hace muy pocos años, la gran mayoría de los chilenos era católico, ¿ya? Y históricas. ¿Quiénes celebran el 18 de septiembre? ¿Quién celebra el 21 de mayo? Bueno, acá en Chile, ¿ya? En otros países esas fechas ni siquiera las conocen, ¿ya? Bien, este concepto de nación nos va a llevar también al surgimiento del nacionalismo. El nacionalismo va a exaltar este sentimiento de unidad por una comunidad que comparte ciertas características, lo que es una nación, ¿ya? Y va a fomentar el deseo que sus fronteras políticas coincidan con los límites de su comunidad, es decir, formar países. Eso es lo que ellos querían. La nación pretende o exalta este nacionalismo y formar países. Y esto lo vamos a ver de inmediato en lo siguiente. El nacionalismo va a estimular la formación de estados nacionales y van a haber dos formas. La primera son los movimientos de división. Algunos de estos movimientos nacionalistas, ¿cierto?, pretendían que se separara de una unidad política más grande, es decir, de un país más grande, separarse de una nación y formar su propio Estado. Por ejemplo, tenemos el caso de Bélgica, que se va a separar de los Países Bajos, y Grecia, que se va a independizar del Imperio Otomano. Y como segunda forma es la unificación de nacionalidades. Este tipo de movimientos nacionalistas tuvo un carácter integrador. ¿Qué querían? Unirse en un solo Estado-nación. Esto trajo como consecuencia, ¿cierto?, el surgimiento o la unificación, por ejemplo, de Alemania e Italia. Ya, chiquillos, ven que era bastante sencillo y no tan complicado. Bien, la actividad para esta clase es muy sencilla, está en la página 92 y 93, donde hay fuentes sobre el rol de las mujeres en el siglo XIX. Hoy día vamos a trabajar con las mujeres, ¿cierto? Y vamos a responder la pregunta 1 de la página 93 y también la pregunta 2 dice en grupo de 3 compañeros. Bueno, lamentablemente ustedes no pueden trabajar en 3 compañeros, van a trabajar de a uno y van a buscar la información de 2 de esos nombres que están ahí de mujeres importantes, ¿ya? Esto lo van a hacer en su cuaderno y colocan la fecha del día que lo hagan y después lo vamos a revisar. Voy a volver atrás porque me parece que me salté una diapositiva, pero no importa porque ustedes lo van a entender muy fácil. Esto me faltó, muy importante dentro de la burguesía, chiquillos.
En el aspecto social,